Para mí un gusto estar otra vez en su país. Le agradezco a las damas bellas y trabajadoras que permiten que pueda estar con ustedes. Y también me alegra que ustedes se den la oportunidad de venir esta tarde a escuchar este tema. Entonces, ¿qué les voy a presentar hoy? Yo les voy a hablar de Rastros de Sangre, Signos de Vida. Es un libro que he terminado de publicar en febrero o marzo de este año. Y me vino la idea de escribir este libro porque desde el año 93 empecé a estudiar unas imágenes que sangraban. Científicamente se dicen imágenes con efusión. Las personas dicen lloran las imágenes. Nosotros usamos el término de efusión porque a veces esta efusión no sale de los ojos sino de la misma piel o del oído. He estudiado imágenes de Cristo o de la Virgen que sangran. Y lo curioso es que estas imágenes sangran sangre humana, como la de ustedes, como la mía. Y también, debido a esas investigaciones, me invitó el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Bergoglio, que estudiara unas hostias que habían sangrado. Y justamente, hostias que los católicos comulgamos. Y justamente el año pasado, en noviembre, me llamó un arzobispo y me dijo: doctor, tengo una hostia que ha sangrado en mi diócesis, por favor estúdiela. Me sorprendió que en 5 años yo tuviera acceso a 6 hostias consagradas que habían sangrado, que se habían consolidado y se habían convertido en una masa como carne. ¿Por qué me sorprendió en 5 años tener 6 hostias que sangraban? Porque desde que murió Jesús, en el siglo VIII ocurre el primer milagro eucarístico en Lanciano. Entonces la historia de la Iglesia Católica tiene 8 siglos en los que no sucede nada, pero en el 8º siglo hay una hostia que sangra. Y luego en el siglo XIII ocurre otra efusión en España, luego otra en Italia. Pero en 13 siglos, tengo yo 3 registros de hostias que sangran. Y me sorprende que en 5 años tenga 6. ¿Qué nos quiere decir Dios? Cuando la Virgen se apareció en Medjugorje el 24 de junio del año 81, lo primero que dijo fue: me aparezco para decirles que Dios existe y ustedes se han olvidado de Él. Así que cuando este obispo me dice: doctor, en noviembre del año pasado, por favor estudie esta hostia, es ahí que yo decidí hacer este libro, Rastros de Sangre, Signos de Vida. Porque yo quería decirle a la gente que este hombre del siglo XXI estaba recibiendo todavía muchos mensajes, muchas instrucciones para decir: yo estoy vivo, estoy presente y tú te estás olvidando de mí. Y te estoy dando tantas pruebas hoy que científicamente pueden estudiar. ¿Por qué científicamente? Porque nos hemos hecho racionalistas. A nosotros ya no nos basta que nos digan un sacerdote: yo he consagrado y este es el cuerpo del Señor. Nosotros queremos ver, tocar y medir. Y en ese amor infinito que Dios tiene al hombre, le da las pruebas que busca. A mí me sorprendió que cuando ya terminaba este libro, llamé por teléfono a las dueñas de la imagen que yo había estudiado el año 95 y que había sangrado en Cochabamba, Bolivia. Les dije: puedo ir el sábado porque voy a terminar un libro y quisiera hacer unas tomas de este Cristo que estudié el 95. Llego el día sábado y me sorprendo porque el Cristo estaba lleno de sangre fresca. Después de 2 años volvió a exudar. ¿Cuál es mi especulación? Necesitas más pruebas. Dile a la gente que sigo llorando. Después de 2000 años, el hombre no me conoce y me sigue crucificando. Así que vale la pena hablar de estos rastros y espero que sea una tarde inolvidable para ustedes. En la historia de los hombres, la sangre se ha asociado siempre a vida,
Sangre es principio vital. Se ha desangrado, dice el médico. Esta persona tiene una hemorragia y cualquier médico se preocupa cuando una persona pierde sangre porque sabe que ese es el signo de la vida. En nuestra historia judeo-cristiana tenemos distintas instancias en las cuales se habla de esta sangre. Tenemos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 del Éxodo, una lectura en la que explica el sentido no solamente de vida, sino de protección. Ustedes recuerdan de que el Señor ha dicho: Moisés, tú vas a ir a Egipto a rescatar a mi pueblo y dile que yo he escuchado su clamor. Entonces, como el faraón no quiere que salga la gente, Dios manda otra prueba y dice en una parte: yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será señal en las casas donde ustedes habitan. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante ustedes, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. O sea, en este contexto vemos como si tú vas a colocar esta sangre, yo te voy a proteger. En Hebreos 9, versículo 18, tenemos otra lectura donde dice: pues Moisés, después de haber leído todo el pueblo, todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En esa época, ustedes han escuchado que se mataba un cordero, un ternero, y se colocaba esa sangre sobre la persona, sobre el sacerdote, sobre el altar. En esos tiempos la sangre tenía el sentido de purificación. Entonces se usaba esos animales para eso. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una experiencia que es la que se dice: y ahora viene el Cordero de Dios. Entonces es justamente Jesús que toma esa función. Ya no vas a ser purificado con la sangre de los animales, sino con la sangre del Cordero. Y esta cita de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 nos quiere recordar que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo nuestra liberación. O sea, nosotros debemos comprender, en el Antiguo Testamento la sangre nos sirve de purificación, pero en el Nuevo Testamento Cristo viene a liberarnos. Ahora yo les voy a hacer un recorrido interesante, es incluso detectivesco, porque les va a hacer un seguimiento de todos los rastros de sangre que Cristo ha dejado desde que Él vino hasta nuestros días. Hay un primer momento en el cual Cristo pierde sangre cuando la circuncisión, pero evidentemente yo no tengo una muestra de sangre para analizar. Otro momento en el cual el Evangelio nos explica, en este caso San Lucas, de que llegó ese jueves en el cual el Señor iba a ser entregado. Él instituye el maravilloso sacramento de la Eucaristía en la última cena. Y una vez, esto lo describo de manera muy agradable en el tercer capítulo del libro Rastros de Sangre, el Señor está, este jueves santo, dice: con ansia he esperado este momento para comer con ustedes. Él va a establecer el sacramento de la Eucaristía. Pero yo, por mi trabajo de neuropsicología, pienso en esos términos cuando dice: con ansia he esperado. El ansia es una expectativa, es un estado emocional. Pero yo he estudiado muchos místicos que han escrito sobre sus experiencias con Jesús y la Virgen desde el siglo XII.
Entonces los que han hablado con el Señor y han descrito cosas que Él le ha relatado, dicen, esa noche yo estaba distinto, porque era una noche especial para mí. Pero Él también sabía que esa noche lo iba a entregar Judas. Por eso leemos en el Evangelio cuando dice, lo que tienes que hacer, hazlo. Aquel al que yo entregue este pedazo de pan, ese es el que me va a entregar. Ahora quisiera que piense en ese momento, ese Jueves Santo, donde el Señor sabe que ya llegó la hora y que va a padecer. La Virgen María también sabía, por eso cuando lleva al bautizo a su hijo, dice, y una espada atravesará tu corazón. Entonces no era novedad, y Él era el hombre Dios. Entonces ese hombre estaba angustiado. Ahora fíjense ese momento, imaginen la mesa donde Él dice, aquí veo a Judas que me va a traicionar. Durante 3 años ha estado conmigo y no le ha servido de nada, porque Él no ha aprendido nada. Está aquí Pedro, la roca. Antes que el gallo cante, me va a negar 3 veces. Y luego Tomás el inteligente, él va a dudar de mí. ¿Cómo se sentirían ustedes rodeados de sus mejores amigos, sabiendo que Él me va a traicionar, Él me va a negar y éste sigue dudando? Esa es la situación que Él tenía. Llega la noche del jueves y Él dice, ahora vamos a Getsemaní. Yo he estado 3 meses en Jerusalén y estudiando el caso de una mística del siglo XVII, esa mística que tuvo experiencias con la Virgen, se llama María Jesús de Ágreda, ella supo que Getsemaní era un jardín, pero había una especie de cueva donde se hacían las reuniones con Jesús. Entonces yo tomé este libro y fui a buscar ese lugar. Lo han descubierto recién a principios del siglo XX. Era una cueva donde Jesús se reunía con su gente a orar. Así que cuando llegan esa noche, Judas les dice, Él va a estar en una cueva. El Señor va con los apóstoles a ese sitio y les dice, quédense ustedes a orar. Y pide que Pedro, Juan y Santiago le acompañen a esa cueva donde Él va a orar. San Lucas describe ese momento de angustia que entraba, que salía, ustedes no han podido orar, no me han podido acompañar. Y es ese momento, esta iglesia que ven ustedes es la iglesia de Getsemaní, justamente en el jardín. Pero Él va a tener una experiencia dramática. San Lucas dice, y Él empezó a sudar y de su frente caían gotas gruesas de sudor mezcladas con sangre. Yo les pido atención a este momento porque les voy a dar una noticia muy original y nueva. Yo soy especialista en medicina psicosomática. ¿Qué pasó el momento que Él empezó a transpirar, a exudar sangre? Hay enfermedades psicosomáticas, nosotros tenemos poder tener tanta impresión por algo, que si yo tengo un shock puedo volverme ciego del susto, mudo. Yo dirigía una clínica en Alemania cuando empezó esa famosa guerra de los Balcanes, y ahí mataban de manera brutal, les cortaban con cuchillo el cuello a miles. Y yo tuve que dedicarme a un caso gravísimo, y les estoy hablando de los años 80. Seleccionaron 6,000 niños para degollarlos. Los niños tenían máximo 8 o 9 años y los pusieron en fila. Vinieron los soldados y por filas empezaron a degollar a los niños.
Entonces los niños que estaban atrás veían cómo morían sus compañeros y cómo se llenaba todo eso de sangre. Y cuando los soldados avanzaban, veían cómo los cabellos de los niños se volvían blancos de terror. Esa es una condición psicosomática. Entonces, cuando nosotros tenemos experiencias de impacto, nuestro cuerpo reacciona de cierta manera y justamente de ahí viene la enfermedad psicosomática. Muchas personas muy tensas, muy nerviosas, tienen úlcera, porque la tensión psicológica le crea la acidez y luego una úlcera y tantas otras formas. ¿Por qué les explico esto? Porque Jesús estaba tan angustiado esa noche que empezó a sudar sangre. ¿Por qué? Le vino un cuadro que nosotros llamamos hematohidrosis. Quiere decir que los vasos capilares, por la tensión, porque le llegó la hora, los vasos capilares se reventaron y salió sangre mezclada con sudor. Pero ¿por qué les digo esto? Porque les voy a contar una novedad. No les puedo dar la prueba científica todavía, pero mi hipótesis tiene mucho sentido. Cuando les muestre en la segunda parte que hemos estudiado unas hostias que han sangrado, una de estas hostias se ha convertido en carne y el mayor médico forense, el doctor Federico Tsugibe de Nueva York, les mostraré luego, dice, él no sabía que él estaba analizando una hostia, yo le llevé carne. Entonces dice, esto es músculo del corazón, ventrículo izquierdo. Dice, pero su paciente ha sufrido mucho. ¿Por qué, doctor, mi paciente ha sufrido mucho? Vea, aquí hay unas lesiones, no ha sido oxigenado su corazón, a él le ha dado un infarto. Pero no ha muerto de ese infarto, pero ha sufrido muchas horas. Entonces yo pienso que ese infarto que descubre el doctor Tsugibe en una hostia consagrada es el residuo de esa experiencia del Jueves Santo. Y tiene coherencia lo que les digo, porque él cuando sudó sangre rompió tejidos. Entonces probablemente ese infarto que se ha descubierto en la hostia que sangra ha ocurrido esa noche del Jueves Santo. Entonces, esto es lo que yo quiero presentarles, una historia de este Hijo de Dios que viene y muere por nosotros. La pregunta es, ¿qué hemos hecho de esa sangre? El Señor muere y el primer rastro de sangre que sí yo ya puedo estudiar o tengo acceso a la información es la sábana santa de Turín. El Señor ha muerto y San José de Arimatea, él consigue este paño que mide 4 metros, más o menos 4 metros 36 por 1 metro 11. Lo bajan al Señor y lo envuelven en esta famosa sábana santa. La imagen superior que ven ustedes les está explicando cómo enterraban los judíos a sus difuntos. Esa era la tradición. O sea que por eso José de Arimatea pues llevó esta sábana para cumplir ese objetivo. Ahora, esta sábana ha sido objeto de mucha polémica. Los que más se han interesado por este tema entre ustedes saben que en los años 80 se hizo un estudio del carbono 14. Ese sistema de radiocarbono permite encontrar la fecha de cuándo es ese producto. Cuando se hizo este estudio, el Vaticano había invitado a la Universidad de Texas, a la Universidad de Zúrich y a la Universidad de Londres para que hicieran la investigación, y ellos determinaron de que era de la Edad Media. Así que si es de la Edad Media, pónganle siglo XIII al XVI, que es lo que ellos pensaron, entonces no es la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que hoy muchos piensan,
que esta sábana no es la del Señor. Yo les voy a explicar qué es lo que ha sucedido con el carbono 14, pero les voy a contar unas historias que prueban de que esta sí es la sábana santa, la mortaja que envolvió el cuerpo de Jesús. En este momento les estoy mostrando una imagen que se conoce como el mandilión. ¿Qué era el mandilión? En el siglo II después de Cristo, en una población de Turquía, de la actual Turquía, que se llamaba Edesa, había un emperador, el rey Abgar, que tenía lepra. Hablo del siglo II. Entonces, él dice, tengo lepra, pero tenemos el mandilión. Este mandilión era la imagen de Jesús, pero solo su rostro, y le llamaban arechopita porque decían que era algo que no se había hecho con mano humana. O sea, ellos ya entendían que era algo sobrenatural. Así que el rey Abgar dice, tráiganme el mandilión, quiero que me toque porque me va a sanar. Él tuvo tanta fe, él hizo esto y se sanó. O sea que ya hay un dato, si esto fuera de la Edad Media, de cómo vamos a tener esta información. Este es el primer dato que tenemos de este rostro. Pero quisiera que sepan lo siguiente. Esta imagen, después en el siglo X, se la llevan a Constantinopla, desde Edesa. Cuando llevan a Constantinopla, descubren que este rostro estaba doblado, solo se veía el rostro y no se veía todo el cuerpo. Entonces era la sábana santa, pero que estaba envuelta en 8 partes y por eso solo se veía el rostro. Y la prueba de que estuvo envuelta durante tantos siglos es que ustedes pueden ver las rayas en la parte superior e inferior de cómo estaba doblada. O sea que aquello que dicen que era el mandilión, acheropita, era verdaderamente el rostro de la sábana santa. Y eso se descubre claramente en el siglo X cuando se desenvuelve y llevan a Constantinopla, que se hizo una capital cristiana. Todo eso empezó ya en el siglo IV. Entonces, si esto fuera de la Edad Media, ¿qué estaba haciendo en el siglo II, III, IV, V esta imagen en Turquía? Pero este es solo uno de los primeros datos. El segundo dato que les va a interesar es, quisiera que se concentren en la imagen que tienen a su izquierda. Si ustedes ven la sábana santa de Turín, ustedes van a ver lo que están viendo en la imagen número 1. Pero más o menos en el año 1890, un abogado, el abogado Secondo Pia, italiano, estaba empezando a fotografiar, empezó la moda de la fotografía, y él pidió permiso para tomar una foto de esta sábana santa, tal como ustedes ven en la primera imagen de su izquierda. Cuando él reveló y le salió el negativo, se quedó sorprendido al ver la segunda imagen oscura que ustedes ven, porque esa imagen mostraba el rostro perfecto de una persona. ¿Por qué sorprendía esto? Los jóvenes de hoy no conocen mucho el negativo, porque ellos son más digitales, pero los que somos del siglo pasado sabemos que se tomaban fotografías y salía un negativo. O sea, ¿qué ha sucedido en esta imagen? El original, que es la primera imagen que ven a su izquierda, ese es el negativo. O sea, ha salido al revés. O sea, lo que deberíamos haber visto en la imagen de la sábana santa es la de la derecha. Pero aquí se descubre el positivo al revés. En vez de que salga el negativo, sale el positivo. Entonces los científicos dicen, ¿quién conocía en la Edad Media una tecnología para decir, yo voy a pintar esto
esta sábana santa, y de aquí a tantos siglos, cuando descubran las placas y el negativo, van a descubrir el positivo. O sea, esta es otra prueba extraordinaria de que algo realmente sobrenatural está ocurriendo. Quisiera que vean el tejido al lado izquierdo. El tejido de esta sábana está confeccionado en lino. Y lo curioso es que si alguien hubiera pintado la imagen, en la intersección de cada hilo, hilo con hilo, habría sangre. Si yo pinto en un cuadro con acuarela, entre hilo e hilo hay un pequeño espacio y ahí se queda también la pintura. Los científicos han demostrado de que cada hilo tiene un color, pero el espacio entre hilo e hilo no tiene ese color. Lo único que tiene color es el mismo lino, pero no los espacios. Al lado, ustedes están viendo la espalda de ese personaje que está en la sábana santa. De acuerdo a nuestros evangelios, el Señor fue azotado. Y de acuerdo a las normas que tenían, que cita el Deuteronomio, les daban 40 azotes. Los científicos han encontrado que hay entre 120 y 140 heridas en este cuerpo, en esta espalda. Y eso se debe a que cada flagelo tenía 3 tiras, le llamaban escorpión porque tenía puntas que arrancaban la carne. Al Señor le sacaron carne, cayó carne en el suelo. Entonces, en esa época azotaban, y este azote corresponde al relato del Evangelio. Ahora, es verdad que los romanos flagelaban a mucha gente, pero lo que no hacían era poner una corona de espinas. Al único que le han puesto corona de espinas es a Jesús. Y no ha sido una corona en forma de diadema, como vemos en las imágenes, era un casco. Y eso se sabe porque ustedes están viendo en la imagen de la derecha, en la parte superior, ven la nuca, y esa nuca está llena de heridas hechas por instrumentos filosos como espinas. Entonces, esta es otra prueba, sobre todo la de las espinas, que en la historia de las crucifixiones de los romanos no ponían a nadie corona. Entonces, el relato de la pasión, donde dice y fue coronado, corresponde al de este hombre que está acá reposando en la sábana santa. Se dice que ha sido crucificado. Ese clavo que ustedes ven a su derecha está en una iglesia, si van un día a Roma, se llama Iglesia de la Santa Croce en Jerusalén, está en la zona de San Giovanni, y ahí ese clavo, y pues la herida ustedes pueden ver a la izquierda en la muñeca de esta imagen. Ahora, hay temas interesantes cuando se habla científicamente. Ustedes, el parche que están viendo, ustedes saben que la sábana santa se quemó en el siglo III en Chambéry. Entonces esa parte ven como un parche, es realmente un parche que las monjas hicieron. Pero lo que está al lado del parche, al lado derecho, es sangre. Es la sangre que brota de la parte del corazón cuando Longinos perfora el cuerpo ya muerto del Señor. Aquí tenemos la doctora que es bioquímica, tenemos amigos médicos que están, todos saben bien que cuando el Señor estaba crucificado, le pusieron los clavos, la sangre que salía del cuerpo vivo y que está en los brazos todavía, se coagula de una manera, de un cierto tipo. Pero la sangre que ha salido del corazón es sangre que estaba concentrada en la aurícula derecha y ya era sangre de un cuerpo muerto. Y la característica de cómo se coagula la sangre de un cuerpo ya muerto es distinta. Eso saben muy bien los médicos forenses. Por eso dicen este cuerpo lo han transportado, le han puesto sangre. Se descubre porque la ciencia dice todo. Entonces yo les hago una pregunta. Era tan inteligente este supuesto pintor de la Edad Media que ha dicho, ¿sabes?
voy a ponerle por acá sangre de una persona que estaba viva y aquí le he de poner sangre de uno que estaba muerto. Además, queridos amigos, se ha encontrado bilirrubina, se ha encontrado suero y se ha encontrado glóbulos rojos. Entonces era tan listo este individuo que le ha puesto su glóbulo rojo. Pero acá no termina la cosa. Cuando el profesor Max Freischulzer se interesó por este tema, él es un hombre que estudia todas las formas de polvo que hay en situaciones forenses. Entonces él tomó unas muestras del polvo que podría haber habido sobre la sábana santa y ha descubierto que habían 57 tipos de polen, rastros de fibras, esporas, fungos, partículas y minerales. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que muchas formas de polen venían de Edesa, de Turquía, venían de la Palestina. Entonces, si esta sábana es de la Edad Media y es de Florencia, que es lo que más suponen, entonces de cómo aparece polen de plantas propias del Asia, de cómo han llegado hasta ese lugar. Pero hay un dato mucho más interesante. En la planta del pie del hombre que está en la sábana santa y en la rodilla se ha encontrado un mineral que se llama aragonita. Y la aragonita es un mineral típico del suelo de Jerusalén, no hay en otro lugar. O sea que el supuesto pintor se ha ido a conseguir minerales de Jerusalén para poner y decir, ¿sabes? Esto es así. Entonces acá tienen datos útiles. Ahora, el profesor Jackson y los profesores Schumacher son ingenieros de la NASA. Ellos habían trabajado en el proyecto de estudio de la superficie de Marte y utilizaron un equipo que es un procesador que lo conocen como BP8 y demostraron que al fotografiar, al hacer un barrido de la sábana santa, sale la imagen en tercera dimensión. Entonces el supuesto pintor en la Edad Media dijo, y un día cuando vayan a la Luna y a Marte van a tener una máquina y va a salir todo en tercera dimensión, como en Avatar. Entonces yo quiero decirles de que acá tenemos datos sumamente serios de que esta ciertamente ha sido la sábana santa que ha cubierto el cuerpo del Señor. Ahora, acá viene el tema del carbono 14. Ustedes están viendo en la imagen de la izquierda una esquina de donde se ha tomado la muestra para el análisis. Ustedes la tienen acá, y esta es la esquina y esta es la muestra. Los dos doctores italianos que fueron encargados de tomar un pedacito, unos centímetros de la tela para el análisis, para no dañar otro lugar, vieron que había un sitio desgastado de la sábana santa. Esta sábana se ha expuesto durante siglos, entonces le ponían clavos para colgar una imagen, una sábana de 4,36 metros. Y obviamente con los años se ha ido rasgando. Entonces cuando él vio que había esa parte desgastada, cortó de ahí la muestra que fue a los laboratorios de carbono 14 y salió Edad Media. Y fue una gran confusión porque dijeron, pero ¿cómo si esto es del Señor? No puede ser si es de la Edad Media. Pero como Dios ha hecho muchas Evas y las mujeres pues saben más, una mujer que se llama Sue Benford con su esposo, en los años 90 estaba viendo televisión y al mirar televisión ve el programa de la sábana santa y dicen, y se ha demostrado que es de la Edad Media. Pero como buena mujer aguda que observa todo y sabe todo, sabe dónde ha dormido el marido anoche, ella dice, ay, pero ahí yo veo un error, ese tejido tiene un remiendo. Ella por televisión vio. Ella es una ama de casa y le dice a su marido, me tienes que conseguir todos los documentos porque ahí hay un tejido. Yo soy mujer, las mujeres remendamos todo y sabemos muy bien. Se consiguió el material
Y ella dice, fíjate, aquí hay un remiendo y no se ha dado cuenta ninguno de tus científicos. ¿Para qué sirven esto? Entonces ella publica un artículo y dice, el lugar tiene un remiendo. El profesor Raymond Rogers, que es uno de los bioquímicos que ha estudiado la sábana santa y que estuvo con el tema del carbono 14, se enoja. Así que de la cocina ahora va a salir la opinión científica, el machismo sin pol. No puede ser que una mujer nos venga a enseñar ciencia y metodología. Se molestó cuando salió el artículo, pero como era un hombre justo y correcto, él se fue a buscar la muestra que tenía, la pone debajo de su microscopio y descubre el remiendo. En la Edad Media, como se había dañado esa parte del lino, imitaron el tejido pero con algodón. O sea que la muestra que estudió el carbono 14 era mezcla de lino original con algodón del siglo XVI. O sea que el error del carbono 14 en cuanto a la sábana era que la muestra estaba mezclada. Eso ya se ha publicado, se han hecho muchos estudios, pero evidentemente esa noticia ya no ha recorrido el mundo como la otra. En todo caso, en esta sábana santa se ha encontrado sangre y es la primera muestra que nosotros tenemos, el primer rastro de sangre que podemos estudiar. Y quisiera decirles que el tipo de sangre de la sábana santa de Turín es tipo AB. Y esto ténganlo presente para lo que les diré luego. En España, en el siglo XII, aparece un pequeño paño también de lino, y en el Evangelio hablan de un paño que estaba colocado sobre la cabeza del Señor. No es la sábana santa, lo llaman el sudario. Y este sudario tiene las mismas características de sangre que la sábana santa de Turín. Ahora, en honor a la verdad, debo decirles que también el carbono 14 ha demostrado que esto es de la edad del siglo VII. Pero el creador del carbono 14 ha declarado que su método no es capaz de estudiar tejidos. Entonces ahora las investigaciones están yendo al tema genético. Y eso es lo que yo les voy a mostrar ahora y va a ser muy interesante para ustedes. A mí me ha tocado estudiar imágenes de Cristo que exudan sangre o el caso de otras hostias que sangran, hostias consagradas. Nosotros por fe sabemos que en esta Eucaristía está el cuerpo del Señor. Ustedes comulgan porque dicen, este es el cuerpo del Señor. El sacerdote nos da la comunión, dice el cuerpo de Cristo. Pero ustedes no han visto el cuerpo de Cristo en general. Por fe han aceptado esa opinión. Yo les voy a demostrar qué es lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Lanciano es una población italiana donde en el siglo VIII un sacerdote de la Orden de San Basilio celebraba la Eucaristía cuando la hostia empezó a sangrar. ¿Y por qué sangró? Porque él dudaba, porque él no creía. Esa hostia se la conserva hasta el día de hoy, tal como la pueden ver en Lanciano, y lo que era el vino se ha convertido en una sustancia grumosa, tal como ustedes la pueden ver. El profesor Linoli, invitado por la Conferencia Episcopal Italiana, hizo los estudios y demostró que esa sustancia que era sangre, que se ha coagulado y se ha convertido en una sustancia sólida, es músculo del miocardio ventrículo izquierdo. O sea, es carne y es corazón. Si un día van a Italia, de Roma, 200 kilómetros al este, Lanciano, van a poder ver lo que yo les estoy mostrando. Y él descubre que el tipo de sangre es AB. Ahora, en 1239, 5 siglos más tarde, en una población de España que se conoce como Daroca, 6 hostias sangraron, pero sangraron durante un conflicto bélico entre musulmanes y cristianos españoles. Los técnicos dicen, los expertos,
estas hostias exudan, Cristo suda sangre al ver que todavía entre hermanos se matan. En todo caso, esta es la segunda experiencia que les puedo demostrar de hostias que sangran. En 13 siglos tenemos 2 casos, pero viene uno muy importante en otra ciudad de Italia que se llama Orvieto. En Orvieto, siempre en el siglo XIII, hay muchas peleas de religión. Se dice, por ejemplo, que Cristo no está presente en la Eucaristía, que es una idolatría venerar la hostia consagrada, pero a ese lugar llega a un pueblito, un sacerdote que se le conoce como Bruno de Bohemia. Él está celebrando la Santa Misa, duda, y cuando duda otra vez todo el corporal se llena de sangre. El Papa Urbano IV, que estaba cerca, va a visitar el acontecimiento y, conmovido por ello, establece la famosa fiesta de Corpus Christi. Entonces, en 13 siglos tenemos 3 rastros de sangre importantes. Este caso de Casia es también en Italia, una zona que se llama Umbría, cerca de Florencia. Acá un sacerdote estaba muy desgastado, estaba perdiendo la devoción a la Eucaristía. Entonces, cuando él pierde esta devoción, un día le llaman a llevar la comunión a un enfermo. Él toma la hostia, la coloca en un libro, el libro bajo el sobaco, y así lleva la comunión a un enfermo. Cuando abre el libro, encuentra que la hostia estaba sangrando. Entonces, vean acá cómo, de acuerdo a los que interpretan esto, me dicen, doctor, es la irreverencia del sacerdote que hace que esta hostia exude. Pero también la irreverencia de los laicos, de nosotros, hace que esto suceda. En el siglo XVI, en un pueblito de Holanda que se llama Gorkum, una hostia empezó a sangrar después que un soldado la pisoteó. Entraron a la iglesia, sacaron los copones con hostias consagradas, las pisotearon y una de ellas empezó a sangrar. Entonces acá nosotros tenemos muchas evidencias y enseñanzas. Esto sucede en Finca Betania, en Venezuela, donde hubo apariciones de la Virgen. El obispo del lugar hizo los estudios de esa hostia que empezó a sangrar durante la elevación y él determinó que esta era de origen sobrenatural. Pero ahora yo voy a entrar a la investigación mía. Este es el cardenal Jorge Bergoglio, que me pide que estudie las hostias que han sangrado en esta parroquia acá de Santa María en Buenos Aires. Si alguna vez van, es calle La Plata, parroquia de Santa María. El sacerdote Alejandro Pesé celebraba la Santa Misa cuando una mujer recibió la hostia en la mano y se le cayó, pero no la quiso levantar del suelo. Otra persona la levantó y le dijo: Padre, ha ocurrido esto, es una hostia consagrada que estaba en el suelo. Entonces él la tomó y la colocó en un recipiente con agua. Es norma de la Iglesia que si una hostia consagrada tiene este accidente, se ponga en agua para que se disuelva. Cuando se disuelve la hostia, o sea, la forma, no está ahí el Señor y esa agua la echan en una planta. Entonces, él quiso hacer eso, pero cuando coloca este recipiente en el tabernáculo, a los 11 días va a ver si esto ya se había disuelto y encuentra que habían, como ustedes pueden ver, unas manchas rojizas en la Santa Hostia. Pero toda la forma se convierte en sangre o en un líquido rojizo. A mí me llaman recién 3 años más tarde, o sea, el fenómeno ha ocurrido en el 96. Pero a mí me dicen recién en octubre del 99, doctor, usted ayúdenos. Cuando estoy entrevistando a los sacerdotes, que son 5 los que han tenido la experiencia, yo voy a tomar las muestras, me confían un secreto que ellos tenían. Me dicen: doctor, es la segunda vez que ocurre esto acá. Entonces me dan la otra muestra y me cuentan que esto ha ocurrido el 8 de mayo del año 92. O sea, yo en ese momento tengo 2 hostias para poder estudiar. Esa muestra seca que ustedes han visto y otra que es húmeda, que la van a ver luego. Cuando ellos obtienen esa muestra
el año 92, ellos tienen una parroquiana que es bioquímica y tiene su laboratorio, la doctora Sassó. Entonces le dicen, doctora, ¿por qué no estudia esto? Ella hace el estudio y determina que es sangre humana. Pero ella hace otro estudio y descubre lo que se llama la fórmula leucocitaria. Si acá la doctorita les toma una muestra a ustedes, algún voluntario o voluntaria, gratis todo, le toma la muestra, nosotros obtenemos la fórmula leucocitaria. ¿Cómo? Ahora, ¿qué es eso? Es una prueba que mide el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco que una persona tiene en la sangre y también revela si hay algunas células inmaduras o anormales. Esta señora hace el estudio 2 veces, uno el que están viendo ahora y este es el segundo. ¿Cómo puede ser que salgan todas las características de los glóbulos blancos de una hostia consagrada? Lo que ella no ha hecho ha sido el estudio genético, pero ese es el que me toca hacer a mí. Y se los voy a mostrar luego. Esta es la segunda muestra, que es húmeda. Los sacerdotes, pensando en hacerlo bien, han puesto la muestra de esta hostia en agua destilada. Y ese no es un buen modo para conservar. Pero esto es lo que yo rescato. Lo que ustedes están viendo es la segunda muestra de una sustancia húmeda. Así que yo me voy a ir al laboratorio de Estados Unidos y con 2 muestras. Por metodología científica no se dice esto es de una hostia, se hacen estudios a ciegas. Se dicen tengo esta muestra y quiero un análisis de todos sus componentes. Entonces ellos no saben que esto viene de una hostia. Les había contado que la doctora Sassó, la argentina, no tuvo posibilidad en 92 de hacer estudio genético. Entonces cuando yo llevo las muestras ya a Estados Unidos, el año 99, el año 2000, la muestra A1 que ustedes ven allá, dice, hemos encontrado baja concentración de ADN humano. O sea, la hostia del 92 es sangre y tiene código genético humano. Cuando yo ya llevo las 2 muestras para mayores análisis, a los 3 meses me confirman que las 2 muestras tienen ADN humano y que es sangre humana. Pero aquí viene lo interesante de la investigación. Me dicen, doctor, hay que buscar al profesor Lorenz, porque él nos va a decir algo más. Yo me asusto porque esto cuesta $10,000-$20,000 cada análisis. Son con costos elevados y a mí nadie me ayuda, yo debo financiar esto. Entonces yo me asusto cuando me dice el doctor Lorenz. No, digo, ustedes ya me han dicho que sangre, no necesito más. No, doctor, es que hay tejido. ¿Tejido? ¿Y qué tejido? Es piel humana probablemente. Pero cuando me dicen piel, yo ya no creo que es piel y me voy a Italia a buscarlo al profesor Linoli, que es el que ha investigado la hostia de Lanciano, la del siglo VIII. Y él me dice, esto no es epidermis, no es piel humana, probablemente es tejido del corazón. Los 2 colegas australianos que trabajan conmigo llevan una de las muestras al profesor Walker, a Sydney, Australia, y él dice que se tratan de células musculares, que no es epidermis. Pero acá hay otro dato, es el 2002, y encuentran glóbulos blancos intactos. Doctorita, ¿cuánto tiempo duran los glóbulos blancos fuera del organismo? Poco tiempo. Sí, de 10 a 15. O sea, los glóbulos blancos fuera del organismo no se desintegran a los 15 minutos. ¿Cómo puede ser que el año 2002, 6 años después de que ha ocurrido el fenómeno, sigan encontrando glóbulos blancos intactos? Y esto ténganlo presente porque la historia es hermosísima. El doctor Lorenz, que había dicho esto es piel humana, sigue haciendo la investigación, dice, para mí esto puede corresponder a tejido del corazón inflamado, o sea, está lastimado. Quisiera que se concentren en el tejido que están viendo, ven unas partes blancas, amplias, y vean ahora, en la parte superior, ustedes ven un tejido de un corazón en un libro de anatomía.
Vean cómo las estrías son sólidas, fuertes y muy concentradas, y los espacios blancos son muy compactos, pero en la muestra de la parte inferior que ustedes ven, esos son los tejidos que hemos obtenido en la hostia. Sucede que las partes blancas muestran la separación de las estrías. De acuerdo a los histopatólogos que me han asesorado, cuando hay una herida o una lesión, se separan las estrías. Entonces, ¿qué estoy comprendiendo del tejido que hemos encontrado en la hostia? Que es de una persona lastimada, de una persona herida. Pero eso lo sabemos solo nosotros, no lo digan todavía a nadie. Ahora, cuando tengo esos datos, nos vamos donde el doctor Federico Tsugibe a Nueva York, el mayor experto en medicina forense del corazón. Y la experiencia con él es importante, porque él, el 20 de abril del 2004, va a ver estos tejidos que ustedes están observando. Este es el profesor Lorenz, que nos va a mostrar los glóbulos blancos. Ahí los ven, él está mostrándolos. El doctor es en su casa, que fuimos a buscarlo a Italia, al profesor Linoli. Él nos dice, probablemente esto es músculo del corazón. Pero lo que viene ahora es interesante. Eso está todo documentado en el libro, porque ya más allá de la razón. En este momento Tsugibe dice esto: yo soy experto del corazón y lo que ustedes me han traído es músculo del miocardio ventrículo izquierdo. Y como él ha escrito un libro, toma el libro y nos está señalando en este momento el ventrículo izquierdo. Pero lo impresionante viene ahora, y presten atención porque es muy hermoso. Dice, su paciente ha sufrido mucho. Repito, él no sabe que esto viene de una hostia. Doctor, ¿y por qué ha sufrido mucho mi paciente? Porque yo veo unas zonas oscuras por donde no ha circulado el oxígeno y ha creado trombos. Él no podía respirar bien y cada vez que respiraba le dolía porque él tuvo un infarto al miocardio. Cuando él nos da el informe, él escribe que puede haber sido el infarto por un golpe a la altura del pecho. Pero yo haciendo este estudio les he dicho a ustedes, probablemente el infarto que el doctor está descubriendo en esta hostia ocurrió el Jueves Santo. Y tiene sentido lo que les digo, porque puedo confirmarlo por la hematohidrosis, cuando le reventaron los vasos capilares y él sufrió ese sudor. Pero acá no termina. Él se levanta de su lugar y saca un archivo médico y dicen, miren, tengo otro caso parecido al de su paciente. Tengo otro hombre que ha tenido casi las mismas lesiones, pero mi paciente ha muerto. O sea, él nos está demostrando con el tejido de otra persona humana que tiene la misma lesión que yo tengo en una hostia que ha sangrado, pero él no sabe todavía que esto es de una hostia. Cuando se le dijo, doctor, esto no viene de un paciente como usted menciona, porque él siempre decía, su paciente ha sufrido mucho. Esto no viene de un paciente como usted piensa. Entonces, ¿de quién viene? Viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos. Su respuesta fue, I do not believe, no lo creo. Y casi le da a él un infarto. Entonces, acá ustedes tienen un dato impresionante, pero tampoco termina ahí. Les quiero mostrar este otro dato, esta síntesis de la investigación. Quisiera que vean la última parte. El corazón tenía una actividad dinámica viva en el instante en el que se tomó la muestra. El doctor dice, el momento que el doctor Castañón tomó la muestra, el tejido estaba vivo. ¿Pero y por qué dice, doctor? Porque hemos encontrado glóbulos blancos intactos en el corazón. O sea que el momento que usted tomó la muestra, este tejido estaba vivo, porque es la sangre la que lleva los glóbulos blancos al corazón. ¿De cómo han aparecido ahí estos glóbulos blancos intactos? Porque la sangre los llevó. O sea que el momento que usted tomó la muestra, el corazón estaba vivo.
Esto es lo que impresiona, pero no termina ahí. Como son simpáticos ustedes, les voy a revelar todos mis secretos de esta tarde. Les cuento que cuando el año pasado, en noviembre, el obispo me dice: doctor, quiero que estudie una hostia que ha sangrado en mi diócesis. Yo me voy, esta es la hostia, véanla a la izquierda, por favor, de ustedes. Está exudado el 22 de octubre del 2006, es otra. Es en un país de Latinoamérica, pero todavía no puedo mencionar. En noviembre del 2009, el obispo me dice: estudie esto. Entonces quisiera que se concentren en la imagen de la izquierda, donde ustedes ven la sangre coagulada, seca desde el 2006. Para terminar este libro Rastros de Sangre, compré una máquina que se llama de ultrafotografía y me permite fotografiar por capas. Entonces yo quería ver qué había debajo de esa superficie coagulada. ¿Y qué es lo que he descubierto? Debajo de la sangre coagulada hay sangre fresca. Y esa sangre está ahí desde el 2006. Los teólogos que me asesoran me dicen: doctor, usted tiene dos milagros acá. Uno, que la hostia ha sangrado, y otro, que la sangre está viva. Es aquí donde yo me quedo. En alemán se dice sprachlos, porque es muy fuerte, sin palabras. ¿Qué vas a decir? Por eso yo no les puedo convencer a ustedes de nada. Yo lo que tengo que hacer es poner sobre la mesa y decirles: queridos amigos, esto es lo que yo he descubierto, ustedes saquen sus conclusiones. A veces a estas reuniones vienen personas de otras denominaciones. Esta es la verdad, esto es lo que nosotros tenemos, pero no termina ahí. Ahora les voy a mostrar la última parte. En el año 95 me piden que estudie una imagen de un Cristo que exuda una sustancia transparente en Cochabamba, Bolivia. Un líquido rojizo y un líquido transparente. Acá es la primera, esto empieza el 9 de marzo del 95. Esta es la primera vez que se toma una muestra. Yo tomo con un tubo de hematocrito que succiona, tomo un poco de esa gota cristalina que ustedes ven, deposito, este es un tubito que tiene capacidad de capilaridad, entonces succiona el líquido y luego yo coloco en el tubo de ensayo. Se seca la lágrima y quedan cristales de sal. Esto a mí me sorprende porque sale de una estatua de yeso. Las imágenes son de yeso de 33 centímetros por 18 y la primera que ustedes ven a la izquierda yo la compro para comparar, porque algunos químicos me dicen pueden ser bacterias, puede ser de que el calor de la habitación está creando esta efusión. Para ver si sucede en todas las imágenes compro la otra también. La de la derecha ha exudado hasta ahora 200 veces. La de la izquierda, que la tengo yo en mi casa hasta ahora, nunca ha exudado nada. Quisiera que vean cómo van sucediendo los cambios en el rostro, las efusiones son claras, es la primera vez que yo veo una gota, nosotros llamamos brote, me quedo delante de la imagen muchas horas, muchas semanas hasta que yo vea el brote. Yo no puedo admitir que alguien me diga tome el algodón con la sangre, yo debo garantizarles a ustedes que yo he visto, he grabado el brote. Esta es la primera muestra que yo tomo, ese jovencito soy yo. Y llevo estas muestras a Gentes Laboratories en Estados Unidos. Es el mayor laboratorio de genética. Ellos me reciben las dos muestras para sus análisis y me dan el resultado a los meses. Me dicen, se trata de sangre humana con código genético humano. Ahora, los que trabajan en ciencia saben que cuando ocurre un hecho extraordinario puede ser casualidad. Pero para que la ciencia dé una opinión hay que repetir la investigación. Entonces el abogado que me ayuda, que es australiano, Ron Tesoriero, lleva la otra muestra al profesor Gotts, Australia. Y el profesor, por segundo estudio, demuestra que se trata de sangre humana. El tercer estudio lo queremos hacer en un ambiente católico,
porque los otros no son católicos. Nosotros usamos científicos que no necesariamente son creyentes, la mayoría no lo son. Pero esta es la Universidad Católica de Roma, el Hospital Gemelli, donde están los profesores autorizados por el Vaticano, y yo quería la opinión de este profesor porque él ha trabajado con la Sábana Santa de Turín. Él es el profesor Angelo Fiori. Entonces él hace la investigación y demuestra que se trata de sangre humana. Pero ahora les pido atención a lo que les voy a decir porque es un poquito complicado, pero ustedes me lo van a entender bien. Si yo le pido al Señor que me regale una célula y yo tomo una muestra y quiero hacer un estudio genético, cuando hago el estudio genético yo obtengo lo que nosotros llamamos el perfil. Lo que ustedes están viendo se llama perfil genético. Entonces con eso yo puedo saber, tú eres el papá de te estabas negando, este es tu hijo. Entonces gracias a esto nosotros podemos saber que tienen el mismo código genético. Nosotros queríamos obtener ese perfil de la sangre de la hostia y de la sangre de la imagen. Fíjense en esta imagen acá. Aquí ven al papá, a la mamá, y ven que su hijito tiene una ropita combinada de los dos papás, ¿no es cierto? Entonces así trabajan los genes. Mi papá me da características y mi mamá también, y yo soy el resultado de los dos. Nosotros queríamos obtener lo mismo, pero no hemos obtenido con la sangre del Señor. Entonces en inglés les traduzco lo que dice el profesor. Sin embargo, de manera sorprendente, hemos hecho un nuevo estudio de ADN, pero era negativo. No hemos podido obtener la ampliación PCR a pesar de tener una muestra grande. Yo no tengo explicación para eso. ¿Qué me está diciendo? Ustedes ven el sobrecito con una gota de sangre. Esa muestra es grande. Y cualquier laboratorio genético hace el estudio, encuentra ADN humano, o sea, adenina, guanina, citosina, y después obtiene el perfil, obtiene esto. Pero con la sangre de Cristo no sale. Tenemos ADN, hay presencia. Pero cuando ya quieren obtener el perfil, no sale. Hasta ahora solo tenemos una pequeña explicación. ¿Qué código genético puede haberle dado el Espíritu Santo, papá de Jesús, a su hijo? ¿Qué código? Pero nos podría salir el de la mamá y todavía no lo hemos obtenido. Pero ustedes estén seguros de la validez del resultado, porque cuando una de las monjas que vio la hostia sangrando, ella estaba dando la comunión y se dio cuenta que la hostia estaba con sangre, la puso al copón. Entonces la monja con sus dedos tocó la hostia. Cuando hemos hecho analizar, hemos obtenido el perfil de la monja, porque ella ha dejado. Pero cuando tomamos la muestra de sangre que sale de la hostia misma o de la imagen, no obtenemos el resultado. Entonces, científicamente, el mismo dato tenemos en todos los casos, de hostias o de imágenes. Tenemos presencia de ADN, pero no el perfil. Lo que sí, cuando se obtiene el tipo de sangre, es AB, el mismo tipo de la Sábana Santa de Turín. En la frente de esta imagen se han formado costras. Aquí tomo una costra, hacemos analizar la costra, y este doctor de Australia dice, 2/3 de la costra corresponden a sangre humana, 1/3 no. Entonces, ¿qué es? Él hace el análisis más profundo y nos da una explicación. Van a ver la imagen ahora donde dice, se trata, o sea, los 2/3 que no son sangre corresponden a la punta de una espina. Y cuando hace el estudio de la composición interna, se llama composición molecular, dice, se trata de una espina típica de un país árido como la Palestina. Entonces, ¿cómo puede haber eso en Cochabamba, Bolivia? Ese es el estudio molecular. Como por fuera no hay explicación para explicar las efusiones, estudiemos por dentro.
hacemos una tomografía axial computarizada para ver por dentro si es que hay algún mecanismo, nosotros llamamos artefacto, que explique por qué hay esta efusión. El resultado de la tomografía es de que la estatua por dentro está hueca. No hay mangueritas, no hay maquinitas, nada que estén explicando la efusión. Pero a los investigadores también nos investigan. Y resulta que la Fox tiene un director de cine que es perverso, se llama Mike Willis, y es el señor que lo ve. Yo quiero investigar y ver si es que yo encuentro lo mismo que Castañón. Entonces, yo acepto que él haga su propia investigación, porque Mike Willis ya ha descubierto a Mel Gibson, y cuando me busca, yo pues ya dije... Pero después no me ha puesto ni siquiera para aparecer en sus películas, ¿no? Entonces él me dice, doctor, yo quiero hacer una investigación, quiero seguir su método, pero usted no va a intervenir para nada. Usted nos va a acompañar, va a asesorar, pero no interviene con sus dedos nada. Quiero hacer una película de 2 horas que fundamente, que demuestre si es verdad o no lo que usted ha hecho. Entonces él hace la película que se llama Signos de Dios, la ciencia prueba la fe, que la exhibió ante casi 30 millones de personas el 28 de julio del año 99, y habiendo llevado él sus propios científicos, demuestra de que todo es sangre humana y me da la razón. Entonces esto para mí ha sido sumamente importante porque además uno de sus colegas, que es Ron Tesoriero, que también trabaja conmigo, él muestra en una toma de una costra, de una segunda costra, que debajo de la costra hay piel humana, pero no es cualquier piel humana, es una piel lesionada por algún objeto punzante. Esto que ustedes están viendo viene de una segunda costra. Entonces, el comportamiento de esta imagen es sumamente curioso. Estas son secuencias de las investigaciones que han hecho los técnicos de ellos, pero al final todos los estudios, son 15 años que hemos hecho esta investigación, demuestran que esto es sangre humana y tiene código genético humano. Pero ahora les voy a mostrar lo último para ustedes. Quisiera que vean al lado izquierdo cómo es una efusión. Muchas personas dicen estos pueden ser fenómenos paranormales de gente con poderes mentales que les hacen exudar. El representante del Vaticano pensaba que esto era a causa de que la dueña del Cristo tenía estos poderes. Entonces, en una oportunidad que ella viajó, se hizo un estudio de varias horas y quisiera que vean algo muy bonito ahora. Concéntrense porque van a ver el momento en el que cae la gota. 5 minutos. Aquí también en el lado izquierdo hay la efusión. Pero les voy a mostrar otra vez la otra porque sé que les gusta. Fíjense aquí la efusión. Una vez que hemos terminado el estudio, el obispo del lugar, el arzobispo, ha hecho un documento autorizando la veneración de la imagen, pero ahora ya para concluir les muestro lo que me ha sucedido en febrero de 2010. Yo les he contado que estaba terminando el libro Rastros de Sangre para complementar Más allá de la razón, el otro libro, y yo fui a este lugar y les dije quisiera tomar fotografías del Cristo para ver cuál es su estado actual. Yo llegué al lugar el día 13 de febrero de 2010, pero el día 12 este Cristo había empezado ya a tener estas efusiones. Así que vean el cambio dramático de esta imagen. Vean la comparación entre el 95 y el 2010. Estos son primeros planos. Pero con estos técnicos he querido hacer el mismo estudio de ultrafotografía y todo lo que ustedes van a ver ahora está debajo de la sangre coagulada de la imagen. Hemos encontrado costras, sangre fresca y de acuerdo a los médicos forenses, a los bioquímicos, debajo hay piel humana, que es lo que ustedes están viendo ahora.
Y esto es reciente, de febrero. Hemos entregado esos estudios que hicimos en junio y agosto del 2009 al nuevo arzobispo del lugar. Y ahora mi interés es hacer un estudio comparativo entre las muestras de sangre que yo tengo con la muestra que me puedan permitir obtener de la Sábana Santa de Turín, en espera también de aclarar que esto yo espero corresponde a la misma persona. Entonces, ¿cómo quisiera terminar? ¿Qué quisiera decirles? Lo que ustedes han visto, ya han visto 200 millones de personas. Puede haber alguien que diga no me gusta, pero nadie puede negar la verdad científica de esto. Entonces, yo pienso que realmente Dios permite esto para volver a decirnos yo estoy vivo y tú te has olvidado de mí. A mí me preocupan esta violencia que hay con las maras, las pandillas, las drogas. No estamos bien. A mí me alegra mucho ver gente joven de este siglo y del siglo pasado, porque tenemos que hacer algo nosotros. Nosotros no podemos permitir que el mundo siga así loco. Leía la prensa española, dice en España la mitad de los hijos que nacen de parejas que no se han casado. Ha entrado la moda hoy de acostarse con quien sea. Yo he tenido una pacientita de 18 años en Alemania que se había acostado con 21 hombres. Tenía 18 años de edad. Y hoy me acuerdo un caso que tal vez les conté la vez pasada. Una señora viene y me dice, doctor, mi hijita tiene 27 años, se ha graduado de economista y me ha dicho que no se va a casar. Quiere probar y va a ir a vivir con su novio sin casarse, porque quiere probar. Pero ¿qué voy a hacer, doctor? Ya me la han probado 3 veces y nadie la aprueba. Entonces yo me pregunto, ¿hasta cuándo nos vamos a lastimar? ¿Hasta cuándo vamos a probar sin crecer? ¿Hasta cuándo vamos a cultivar cosas que no nos dan vida? Yo puedo tomarme el reloj y sembrarlo dentro de la tierra, pero porque lo siembre, el reloj no va a dar relojitos. Para que lo que yo siembro dé fruto tiene que haber vida. Por eso el Señor dice, ¿por qué buscan entre los muertos? Nosotros no tenemos que ser parte de la cultura de la muerte. Yo he venido a Guatemala, es la segunda vez, y he quedado impresionado de la bondad de la gente, pero no les digo por diplomático. Me han ocurrido cosas demasiado extraordinarias con las pocas personas que he tratado, porque hay bondades que están en los corazones. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer de eso una riqueza, un tesoro? Yo no les pido que mañana resuelvan el problema de todo su país. Resuelve tu problema. Ayuda a resolver el de tu hermano. Donde tú estés, resuelve las cosas. Donde estés tú, sé parte de la solución, no parte del problema. No necesitas ser católico para hacer el bien. Si eres, mejor. Basta que seas una persona consciente de que nos estamos lastimando. Yo he tenido pacientes que han matado por $100, por $200. He estado en un país recién y estaban juzgando a 2 hombres que habían asesinado 2.500 personas. Antes nos daba pena un aborto, ahora te dice una, yo he tenido ya 7, ¿qué te preocupa? Nos estamos volviendo cínicos. Por eso yo creo que hay que volver a redescubrir la naturaleza espiritual del hombre. Cuando el hombre y la mujer conciben un hijo, Dios sopla al hombre su espíritu y lo hace a imagen y semejanza. Ese es el esplendor que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una naturaleza biológica y una naturaleza espiritual. Y esta es la demostración de que ese espíritu existe, ese poder de Dios existe. Pero lo estamos ignorando. Si el hombre se olvida del espíritu, que es la parte más hermosa, caridad, nobleza, honradez, veracidad, santidad, si nos olvidamos de lo espiritual, nos quedamos mamíferos. Entonces no te sorprenda que tu hijo te pida la herencia adelantado. No te sorprendas de que tu hija esté enamorada de su tío, porque hacemos leyes lejos de Dios. Yo he vivido 44 años en una oscuridad espiritual.
Entonces yo creo que estos eventos están sucediendo para despertarnos. Ustedes han recibido una hermosa información hoy. Apoyen estos movimientos de damas, porque ellas podrían estar felices jugando cartas, haciendo otras cosas. Pero se esfuerzan, trabajan, hacen cosas, sus esposos les acompañan para hacer, y me alegro que hayan hombres. Rezar no solamente es de mujeres. El hombre, mientras más hombre es, más pronto se pone de rodillas ante su Dios. Entonces, hermanos, si queremos un mundo mejor, tenemos que hacer algo nosotros por ese mundo mejor. Y si seguimos soñando en que el mundo tiene que ser mejor, sueña muy bien esta noche y mañana levántate para construir ese mundo mejor. Que Dios les bendiga y muchas gracias.